dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Nos unimos entonces como creyentes en este momento de oración intenso. Queremos orar una vez más por Blanca Anillo de Viana, pedirle al Señor que la acoja en el reino de los justos, esa que ha sido su promesa para nosotros cuando sabemos bien que nuestra vida es un caminar hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Señor. Queremos acompañar a su familia, de manera particular a Janet, que hace parte de esta nuestra familia de la Fundación Misioneros de Divina Redención, y con ella todo el resto de quienes en este momento lloran la partida de su madre, de este ser querido que por vínculos afectivos ha estado unidos a ellos, pero también darle gracias a Dios porque se la regaló por el tiempo que les permitió vivir y que construyó tantas y tan grandes bendiciones. Deja muchos recuerdos maravillosos, deja muchos seres fruto de su sacrificio, de su trabajo y de su entrega. Que el Señor la reciba entonces en su reino para vivir eternamente de la luz de los justos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones y nos llama a la conversión, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Porque somos pecadores, porque reconocemos nuestras debilidades, porque estamos siempre dispuestos y abiertos a pedirle al Señor la gracia necesaria para poder hacer que nuestras virtudes puedan ser potenciadas y nuestros defectos cambiados en virtudes, en gracias. Pidámosle a Él que nos dé conciencia clara de lo que somos, de lo que hacemos. Somos sus hijos y estamos llamados a vivir eternamente con Él. Pero también reconocemos lo frágiles y lo débiles que somos. Caemos muchas veces. Por ello este tiempo de Cuaresma nos permite también reconocer entonces cómo en la medida en que nos vamos convirtiendo también nos vamos haciendo cada vez más aceptos al reino suyo, a ese que nos ha prometido. Pidamos perdón para que participemos con dignidad y para que nuestra oración en esta tarde sea escuchada por aquel que nos ha creado para el bien y que ha llamado ya al descanso eterno a Blanca Anillo. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad. Extiende sobre nosotros tu mano para que nos proteja. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente en el desierto, saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares destruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mi montaña, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial respondemos: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy yo pobre, lleno de dichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena de este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración, a mi súplica de respuesta pronta. Enséñame, Señor, a seguir fielmente tus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Te espíritu. ofrecemos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban, por eso, a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo que nos hace pensar en la Pascua que habremos de celebrar con el Señor. No se hace ayuno por ayuno ni oración por oración, sino que se hace con una finalidad. Y podríamos decir, la meta a la cual somos invitados es a vivir, a celebrar y a añorar la Pascua que tendremos nosotros un día. Hay un dato de solo sentido común: nos vamos a morir todos, creyentes o no creyentes. Y al final del camino, para todos, aunque no lo creamos, nos vamos a presentar ante el tribunal sagrado. ¿Para qué? Para que nosotros mismos, delante de la conciencia, porque Dios es conciencia pura, podamos mirar retrospectivamente nuestra vida y en nuestras manos quede la decisión si entramos a la Pascua o nos quedamos fuera. A veces hemos comprendido mal la tarea, entonces pensamos que hay un juez cuya tarea es leer pecados y terminar, como muchas veces en la vida nuestra, terminar diciendo si somos o no, pero pensando que el juicio es de los otros. Y este juicio, la mayor particularidad que tiene es que somos nosotros mismos, juzgándonos a la luz de la conciencia si somos o no merecedores de lo que Dios ha prometido. Y por ello el tiempo de la invitación es a convertirnos. No valen las oraciones que hagan los otros, no valen los sacrificios que hace la gente, no vale en el sentido en que pensar que a través de ellos nosotros nos vamos a salvar sin hacer el más mínimo esfuerzo es la más equivocada de todas las concepciones que podemos tener. Y quizás en ningún otro examen de la vida estamos tan sometidos a la presión de ser nosotros mismos como en el juicio divino. Porque a lo largo del camino tenemos papás que se preocupan, hacen la tarea, corren, justifican, si toca conseguir, entonces la excusa se hace, cualquier cosa puede suceder y estamos siempre dispuestos, es más, y entre más amamos, a hacer muchísimos más sacrificios por los otros. Y uno se va amoldando a esa situación inclusive y le parece que toda la vida va a tener siempre intermediarios que continuamente le van haciendo las tareas y van respondiendo por uno. Y uno a veces queda exento. Entonces, como con el adagio popular que siempre hemos dicho, de que lo que hace que se hicieron las excusas, pues todo mundo quedó finalmente bien, aunque la utilizaban para decir que era para que el gato no se comiera el queso, ¿cierto? Pero aquí con ello, lo que queremos decir es particularmente los rigoristas que somos y lo que tenemos que llegar a ser nosotros mismos con nosotros mismos. Porque al final del camino es nosotros mirando retrospectivamente, entonces viendo, yo que pude haber hecho el bien y no lo hice. Yo que pude haber servido más y no lo hice. Yo que pude haber entregado todo y no fui capaz de hacerlo. Yo que tuve, y entonces comienza en la vida ese proceso en el cual decimos, y las fuerzas las tenía suficientes para poder haber cumplido. Y era lo suficientemente autónomo para haber tomado la decisión. Y era lo suficientemente responsable para que otro no hubiera tenido que jugar a mi puesto. Y por ello entonces, aunque la muerte nos entristece, pues nos pone particularmente frente a esa
parte importante, y podríamos decir, frente a ese paredón de nuestra vida. Por ello la primera lectura decía: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres el gesto amenazador, la palabra ofensiva, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será mediodía. ¿Qué es eso? Una resurrección en la vida nuestra. Y al final también viene esa gran verdad y bondad para nosotros, podernos ver tal y conforme como nosotros somos. No hay psicólogo mejor precisamente que ese, que nos pueda ayudar a identificarnos tan plenamente con lo que nosotros estamos llamados a hacer como Dios mismo. Y por eso todo su trabajo durante el tiempo que ha sido, ¿y cuál es el que hace la palabra? En hacernos a nosotros responsables de nuestros propios actos, hacernos responsables a nosotros de nuestras propias palabras, hacernos responsables en último término de nuestra propia vida. Y entonces este camino que dibuja precisamente el Antiguo Testamento del libro de Isaías es el mismo con el cual nos encontramos en el Evangelio en el día de hoy. Lucas, que es conocido el Evangelio de la misericordia, y él, el misericordioso por naturaleza, nos muestra particularmente que Dios se nos ha revelado a nosotros como seres humanos, pecadores y limitados. Y que es Él el que nos va emulando siempre para que podamos alcanzar las metas a las cuales nosotros mismos estamos llamados siempre. Porque en la vida, ¿cuál es la peor frustración? Querido David, como psicólogo, ¿usted cuál la coloca? Y después de intentarlo, porque fuimos hechos indudablemente nosotros siempre para algo más. Y no nos contentamos de quedarnos ahí. Y por eso digo que la psicología puesta al servicio del Evangelio es la que más auténticamente nos ayuda a llegar a descubrir lo que nosotros somos. Y por ello entonces también nos hace comprender otra acción. El ser humano, siendo limitado, necesita un Salvador. Entonces ahí prescindimos, y tenemos que prescindir nosotros de quienes a veces en la vida pensamos que nos salvamos a nosotros mismos, o que nosotros por nuestros propios medios lo alcanzamos todo. Y entender que Jesús ha venido para ser y para revelársenos como el Salvador nuestro. El Evangelio del domingo será muy diciente, porque lo primero que nos dirá es: un hombre que con las mismas condiciones, características de todo hombre sobre esta tierra, es decir, y hablo hombre en el sentido es en que está sometido a la debilidad, a la flaqueza, que existe en él también la capacidad de la prueba, va a resistir ante las tres tentaciones a los cuales los seres humanos estamos sometidos siempre. Y es el único que puede darse ese gran lujo de decirnos a nosotros: yo he vencido al mundo. Pero no se queda en el acto heroico de decir: yo ya me salvé. No, tiende la mano a nosotros los pecadores. Y por eso llama a un hombre como Mateo. Y siendo pecador, en todos los evangelios, los 4 evangelistas, y teniendo escritos tantos capítulos y tantos versículos, y habiendo llamado 12 de los discípulos, al único que se le termina haciendo fiesta es a un recaudador de impuestos, al que públicamente todo el mundo conocía como un pecador. ¿Por qué? Porque pasando lo llamó y él comenzó a seguirlo. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó en él. ¿Era un ser perfecto ya Mateo? No, era un hombre normal con las mismas tentaciones. Seguramente muchas veces quiso volver a recaudar allí impuestos. Seguramente muchas veces se sintió asediado por la misma sed de lo que da el dinero. En la segunda tentación, el demonio lo lleva
y le muestra el mundo entero y le dice, todo esto será tuyo si te postras y me adoras, que es lo que finalmente hace la riqueza, perder la conciencia de Dios para entregarle sencillamente todo nuestro ser a los bienes que sabemos que se van a quedar aquí el día que nos vayamos. Porque en nuestra caja, en el ataúd nuestro, en el corazón nuestro, que es lo único que queda, en la conciencia nuestra, lo único que se va es el bien que hayamos podido hacer. Cuando hayamos desterrado de nosotros los gestos amenazadores, las palabras ofensivas, cuando se comparte el pan con el hambriento, cuando se sacie la necesidad del humillado, brillará la luz en las tinieblas. Esa gracia es la que cobija particularmente a Mateo. Dejarse amar por Dios y saber entonces, como él mismo, a su vez, sabe que necesita de Dios, se pone a caminar con él. Pero del otro lado aparecen siempre los seres perfectos, y hay quienes dicen que por los propios medios se alcanza la justificación. Hoy hay muchos grupos que reemplazan a estos que conocemos nosotros como los publicanos y los fariseos. Hay gente que dice que con esfuerzo personal, que con trabajo, que ellos logran y salen precisamente de los pecados, de las faltas y de todo. Bastaría ir por ahí a tantos espacios abiertos donde nos venden gracia, sencillamente haciendo crecer nuestra autoestima, pero haciéndonos perder la gracia de Dios. Los movimientos y las sectas hoy particularmente están plantadas en el mismo contexto y en la misma situación donde dicen que por los propios medios se alcanza. Entonces se eliminan y por eso ellos hacerse en una señal de la cruz se vuelve el pecado más grave, mirar una cruz se vuelve el horror más criminal del mundo por el hecho de que siendo ellos salvadores a su vez no necesitan de Dios. El que se crucificó por nosotros y el que murió, el que venció al mundo, no tiene sencillamente absolutamente nada que darme, al contrario, yo soy tan bueno que Él es el que está en deuda conmigo. Esa actitud soberbia es la primera que nos lleva a la condenación, porque es despreciar a Dios y pensar que Él finalmente a lo largo de nuestra historia, en nuestro camino no tiene absolutamente nada que hacer, ni nada que darnos, su gracia salvadora de nada sirve. Cuando lleguemos, o cuando se llegue al juicio en ese concepto, pues tenemos sencillamente es que acusarlo a Él, no pedir su gracia. Para nosotros, al contrario, la acción es de creyentes. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y para eso murió, para eso se sacrificó. Por ello, al final, cuando lleguemos allí, nos va a quedar siempre faltando el 5 para el peso. No es que vamos a llegar allá siendo ya los seres perfectos y entonces aprendimos a amar en toda la esencia, aprendimos a perdonar a lo largo de toda nuestra vida. Fuimos los mejores padres, fuimos los mejores hermanos. No, llegaremos siempre con una deuda, con un haber muy grande que solamente la misericordia de Dios termina justamente por completarlo en nuestra vida. Y todos llegaremos así. Hoy hablamos precisamente y ponemos en las manos misericordiosas de Dios a doña Blanca, pero sabemos que a todos nos pasarán las mismas acciones. Josefina Bahaquita, que es una santa africana que llegando a Italia tiene el poder de la gracia de una familia de convertirse, tiene una muy bellísima expresión. Entonces le dicen, cuando está caminando hacia la muerte, y le dicen, ¿no tienes miedo? Y dice, no. Yo voy caminando tranquila y serena con 2 maletas. Una vieja y destartalada que son mis pecados. Otra que es la misericordia de Dios, terriblemente pesada. Yo al final llegaré allí, entraré al cielo, abriré mi maleta y le diré al Señor, mira y juzga tú. Y dice, y estaré segura de que no me echará fuera. Yo miraré a Pedro y le diré, cierra la puerta porque yo aquí me quedo. ¿Qué es eso? Confianza. ¿Qué es eso? Reconocimiento de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. ¿Qué es eso? La incapacidad humana para ser. Somos llamados todos los días a convertirnos, sí, pero no somos dioses. Y hay una gran diferencia entre uno sentirse que es el papá y saber que finalmente es el hijo. Sentir que Él es el creador y que nosotros somos la criatura. Esa diferencia se establecerá siempre. Y por ello para nosotros en la gracia es
Él el que nos ha salvado, nosotros los que somos salvados. Él el santo, el justo y el perfecto, nosotros el hombre o la mujer que hizo esfuerzos y que todos los días a lo mejor se levantó con las mejores intenciones, pero que supo que finalmente no lo logró. Y por eso no decimos, yo ya estoy convertido, yo ya soy el mejor, yo ya de mí todo depende. No, al contrario decimos, todos los días siempre estoy suplicándole a Dios que me dé la gracia de la conversión. Todos los días estoy suplicando que todos los días el Señor tenga misericordia conmigo. Misericordia que, como bien cantaba el salmista cuando nos decía, enséñame a seguir fielmente tus caminos, es todo lo que Dios nos pide a nosotros, pero al final entonces también su misericordia para perdonarnos. Es bello poder contemplar a los seres que amamos. Primero, como nos dice las Sagradas Escrituras, la vida de los justos está en manos de Dios. Y poder contemplar también a la luz de ella misma cuando el Evangelio nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, no se los habría dicho. Por eso me voy, prepararé para vosotros estancia, vendré y os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Esa es la certeza con la cual nos reunimos en esta tarde, a orar primero porque Blanca necesita que a través de nuestras oraciones y particularmente de la Eucaristía se laven sus pecados. Es la conciencia y la claridad con la cual Dios no abandona a ninguno de sus hijos y los quiere tener junto a Él. Y que es un Padre que no condena, sino que deja en nuestras manos todo. Por ello la necesidad de que a lo largo del camino nos hagamos siempre amigos. Cuando uno es amigo llega con confianza. Cuando uno es amigo llega y entra a la casa y hasta puede abrir la puerta de la nevera y tomar agua o tomarse un jugo según la necesidad que tenga. Cuando uno es un extraño, estará siempre esperando qué pena de lo que pueda suceder y no tendrá nunca la confianza de poderlo hacer. Cuando lleguemos al reino, estaremos pidiendo que podamos ser amigos y que entremos en la confianza absoluta, donde sencillamente las puertas abiertas también sea el lugar, como hace Josefina Vaquita, sin pedir permiso y sencillamente diciendo, yo aquí me quedo. Que esta Eucaristía ayude y acompañe de manera especial, porque el sacrificio salvador de Cristo lava los pecados y ponemos en sus manos misericordiosas a Blanca. Le pedimos que el Señor, que la creó para el bien, Él mismo la haga también ahora heredera de la vida eterna. Nada más bello que poder saber que nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos, toda la gente que nosotros amamos y se duerme en el Señor, vive con Él tranquilo y sereno para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el efecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada a las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las buenas obras, frecuentando los misterios que le han dado vida nueva, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda de manera especial en este día a tu hija Blanca Anillo de Viana, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y cuantos viviendo amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de su indulgencia misericordiosa. Pidiéndole a Él y entregándole en esta tarde a su hija Blanca y pidiéndole que Él que la creó para el bien, que Él que le permitió los años de su existencia, que Él que le permitió a lo largo de su vida conseguir las metas y alcanzar los deseos que tenía, pero también que a la vez comprenda sus propias debilidades y flaquezas y Él mismo, como nos lo ha prometido, se adelante justamente a pagar por nosotros. Ahora que ella se presenta también, que Él mismo cubra con su misericordia sus propias faltas, que Él mismo le abra las puertas del reino para que entre a gozar con Él, que ella esté segura y tranquila y nosotros también a nuestra vez, con la conciencia plena de que los hijos de Dios, nada malo, nada difícil, nada oscuro habrá de suceder en su vida. Vivirán en la luz, estarán serenos y tranquilos. Entonces, que hoy esa confianza y esa fe nos lleve a decirle, aquí está tu hija, a quien tú amaste tanto, la que tú nos regalaste por tanto tiempo. Recíbelas y guárdala en el tesoro de tu corazón mientras nos reunimos con ella. Le oramos juntos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Mi alma, la grandeza del Señor.
grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Oremos. Alimentados con el don que da la vida, te pedimos, Señor, que el misterio que celebramos en esta vida presente nos convierta para nosotros en auxilio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Es difícil hablar en este momento. Yo le pedí a Dios la sanación de mi mamá y hoy soy consciente con todo el dolor de mi alma que se la concedió. Y yo sé que ella hoy está gozando de la presencia y del amor de Dios con toda su misericordia. Sé que es difícil porque su presencia va a hacer falta aquí. Pero el consuelo que me queda y que nos queda a nosotros como familia es que ella está bien donde está. A ustedes les quiero dar las gracias por haber estado acá. Padre, muchas gracias. Y no puedo decir más nada, gracias. Pidamos una vez más entonces con nuestras humildes oraciones, con la fe y con la confianza puesta en Dios, con Él que sabe y conoce mejor que nada nuestros designios en la vida y conoce lo que más nos conviene, entregándole esta tarde a Blanca para que pueda descansar en la paz de los justos. Señor, todo lo que tú haces es perfecto, tus obras son maravillosas, nada le falta absolutamente a cuanto tú has hecho y a cuanto seguirás haciendo. Danos la gracia siempre de someter nuestra voluntad a la tuya para que se cumpla siempre a perfección el plan en el cual nosotros queremos vivir como tus hijos. Y a esta tu hija te la queremos entregar. Tú la conociste, tú la amaste. Tú que la creaste para el bien, ahora la recibes coronada de los esfuerzos, del triunfo, del trabajo, de las luchas humanas.
Ahora te la entregamos y te la consagramos a ti, que tú mismo nos la diste y nos la prestaste en el tiempo que su familia, siempre confortada en la fe, no sienta la ausencia de un ser querido, sino la presencia de un ángel que acompaña, que protege, que ora y que sostiene, porque nuestros difuntos, quienes se duermen en el Señor, quienes gozan de la luz de Cristo ya, interceden por nosotros, que desde allí seguirá siendo madre con toda la profundidad y la plenitud de lo que significa amar sin límites. Desde allí seguirá siendo el ser con el cual justamente quiso vivir siempre en plenitud, amar y entregar todo lo mejor. Señor, recíbelos en las manos y acompáñala tú, Santísima Virgen María, Madre que te has hecho intercesora, fiel seguidora nuestra, y de igual manera con el Magnificat, como se ha orado y cantado a través del canto que acabamos de escuchar, ella misma la presente delante de su amado Hijo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que la alma de Blanca y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy.